Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Prueba Plástica, el canal que te enseña técnicas y trucos rápidos para mejorar tus láminas fácilmente. El vídeo de la semana pasada sobre puntillismo ha sido el vídeo que más repercusión ha tenido desde el nacimiento del canal, así que creo que es buena idea hacer una segunda parte explicando más en profundidad en qué consiste y qué nos puede ofrecer esta técnica. La técnica del puntillismo gira en todo momento en torno al concepto de la densidad. Una trama de puntos es un sistema binario que distribuye puntos y lugares en los que no hay puntos en diferentes proporciones. De esta manera podremos generar la sensación de luz y sombra, de cambios de color e incluso mezclas ópticas, como veremos más adelante. Para poder centrarme en explicar los conceptos, he tomado imágenes extraídas de internet en lugar de crear yo mismo los ejemplos. A menudo resulta complicado encontrar la autoría original de este tipo de imágenes, por lo que me limitaré a aclarar que no son de mi autoría. Dicho esto, vamos allá. En esta explicación veremos un conjunto de fotos en las que se mostrarán diferentes ejemplos de cómo funciona el puntillismo. En la que tenéis en pantalla podéis ver diferentes cuadrados que muestran diferentes densidades. Como veis, la relación entre lugares en los que hay puntos y lugares en los que no es distinta. Esta esfera, como podemos ver, está construida con puntos. Da una sensación de volumen. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Si visteis el vídeo de los degradados, sabréis que se determinan distintas zonas con distintas densidades para hacer las tramas de puntos. Veamos cómo funciona la esfera. Como podéis observar, hay una zona que tiene densidad 1, una zona que tiene densidad 2, otra con densidad 3 y otra con densidad 4. Estas zonas lo que apuntan es que en cada una de ellas habrá 4 puntos, por ejemplo, en la zona 4 con relación a la zona 1 en la que habrá un punto. Es una cuestión de proporción, obviamente hay muchísimos más puntos que esos. En esta siguiente imagen vemos un elemento que no entendemos muy bien qué es, pero tiene mucho volumen. Esto se consigue con simples degradados recortados en formas circulares. Vamos a ver. Si os fijáis en este ejemplo, se trata de un degradado primero en una dirección y después en la otra. Si giramos estas formas, tendremos un degradado completamente continuo, en la que las diferencias entre un círculo y otro apenas se notarán. Estas técnicas se pueden emplear para construir imágenes de todo tipo. Por ejemplo, una de mis favoritas es la del eclipse. Tendríamos un círculo blanco en el medio y rodeado de puntos alrededor, haciendo la sombra que hace el destello del eclipse. En esta imagen también podéis ver cómo se pueden tratar diferentes patrones circulares y diferentes patrones rectos en múltiples combinaciones. Pasemos a cosas reales. En esta imagen podéis ver una pera tratada con puntos. Si os acordáis del ejemplo de la esfera, recordaréis que había distintas zonas en las que había distintas densidades. Probablemente el autor de esta pieza definiese más de 3, pero vamos a simplificarlo. En la zona central tendríamos una zona especialmente clara, seguida de la zona más general, que tendría una densidad intermedia, seguida de una sombra hacia la mitad de la altura de la pera y otra hacia la izquierda. Y esto nos da el volumen perfectamente para que entendamos qué tipo de objeto es. En la siguiente imagen podemos ver cómo esta técnica se ha usado para crear una forma mucho más compleja, como es un cuerpo humano aparentemente cayendo en una masa de agua. Veamos un vídeo. El dibujante que ha hecho este vídeo aparentemente no ha definido ninguna zona, sin embargo yo creo que sí. Cuando marcamos muy suave con lápiz sobre papel blanco, la cámara a menudo no detecta esa diferencia de contraste y el lápiz pasa desapercibido a la cámara, pero no a nuestros ojos. Si nos fijamos, de nuevo, aplica distintas densidades de puntos para las zonas, de más luminosidad y de más sombra. Este segundo dibujo de puntos es francamente interesante. Esta persona está jugando con diferentes técnicas de dibujo que explicaremos en otros vídeos. Una de ellas es crear un falso fondo del que excedemos la figura para generar esa sensación de profundidad. Además, está haciendo un degradado en el fondo que acentúa esa sensación de que el tiburón está más adelante que el fondo. La herramienta que veis en este vídeo es un punteador. Es algo que yo personalmente nunca he usado, pero es simplemente un pequeño percutor con una punta de tinta. De esta manera se puede puntear mucho más rápido para dibujos en los que la cantidad de puntos sea tan grande que sea complicado hacerlo a mano o nos llevaría demasiadas horas. En esta imagen vemos cómo se ha usado la técnica de puntillismo y se ha superpuesto una técnica de distorsión. Si nos fijamos bien, no todos los puntos son exactamente redondos. Hay puntos que, además de ser más pequeños, son ovalados. Esto nos da una sensación de dirección de esta trama de puntos que está prácticamente equidistante una de otra. Lo mismo ocurre en esta segunda imagen, en la que se trabajan efectos ópticos que simulan dispersión.
Para ello cogemos puntos pequeños y los seguimos de puntos cada vez mayores. Esto genera la sensación de que los puntos vienen cada vez más hacia nosotros. Fijémonos por último en este ejercicio de retrato. Está jugando tanto con la densidad como con el tamaño de los puntos, y además de manera inversa a los ejemplos que hemos visto anteriormente. Los puntos blancos darían luz, mientras que el fondo negro daría sombra. Por tanto, en la zona de más sombra, en lugar de haber más puntos negros, hay menos puntos blancos. Y pasamos rápidamente al color. El color en puntillismo puede aplicarse, al igual que en otras técnicas artísticas, de dos formas. De manera literal, como podemos ver en este ejemplo, o de manera óptica, como veremos más adelante. La manera literal es muy adecuada para ejercicios en la etapa educativa. Es muy intuitivo entender qué colores tenemos que poner. Si queremos que el verde sea más oscuro, podemos meter un verde más oscuro. Sin embargo, es una técnica relativamente limitada. Incluso este ejemplo, que está francamente bien, le falta cierta profundidad, cierta vibración del color que llamamos en arte. Podemos verlo también en este dibujo, en este retrato del personaje de cómic Spider-Man, en el que lo que debería ser azul se pinta de azul, lo que debería ser rojo se pinta de rojo. Veamos cómo queda el conjunto. Sin embargo, como decía, no es la única forma de aplicar color en puntillismo. Veamos una más interesante. Fijémonos en este ejemplo. Hay una zona claramente amarilla y una zona claramente azul. Sin embargo, los puntos que hay en cada una de ellas no son estrictamente amarillos y azules, ¿verdad? ¿Qué nos aporta esto? Nos aporta el concepto de vibración de color, y es que muchos tonos están mezclándose ópticamente unos con otros para generar nuevos colores. Veamos cómo queda el total. Como podemos ver, la profundidad de este plátano sobre ese fondo de estrellas es mayor que la que teníamos en el personaje verde que hemos visto anteriormente, que también estaba sobre un fondo de estrellas. Veámoslo en otros ejemplos. ¿Adivinaríais qué es esto? Os leo en los comentarios. Se trata de una composición en la que salen plantas de suelo, hongos y árboles. Si nos fijamos, tiene muchísima vibración de color. Es una imagen mucho más interesante. Os pongo también un ejemplo de diferentes colores de cómo pueden funcionar unos con otros. Si este vídeo sigue funcionando bien, haré un vídeo sobre armonía de color, lo cual es muy interesante para aplicar puntillismo con esta técnica. En este ejemplo podéis ver combinaciones de colores que funcionan en trama unos con otros. Esto funciona por un concepto complejo en teoría de color llamado armonías. Existen armonías de complementarios, rojo con verde, amarillo con azul, pero después hay otras armonías más complejas que son las que le dan verdadera riqueza a la pieza. Vamos a ver por último 5 obras de diferentes artistas en diferentes técnicas que aplican este mismo concepto de mezcla óptica a través del puntillismo. En esta podemos ver un atardecer sobre el mar. Es un dibujo de pequeño tamaño con baja cantidad de puntos, por eso las formas no se ven del todo definidas. Sin embargo, captamos perfectamente esa sensación del atardecer. Vayamos al siguiente. Este cuadro tiene muchos más puntos y tenemos ya una mayor definición de las formas. Sin embargo, ese concepto de vibración, de que todo está vivo, de que parece que hubiera aire moviendo ese árbol, moviendo las sombras del árbol de atrás, es muy realista. Especialmente estos dos últimos son obras de altísima calidad. Han trabajado una teoría del color muy afinada, entendiendo muy bien cómo funcionan las armonías. El resultado es una gran profundidad, al mismo tiempo que se consigue una gran vibración del color y por tanto una imagen preciosa. Y con esto terminamos la explicación del puntillismo, parte 2. Os leo en comentarios si quisierais otros vídeos, como por ejemplo el dibujo de trama que veis en pantalla. ¡Hasta la próxima!